Bienvenidos a la sección de cine que tenemos cada mes en Pistas Sonoras. Hoy nos acompaña Francisco Acuña, que es psicólogo, es el programador de los Viernes Cinéfilos de la Alianza Francesa. También Alonso Aguilar, que es productor audiovisual, crítico de cine, colaborador del sitio de crítica Crinégrafo y también de otros medios internacionales como Movie, Revista Correspondencia, Cinema Tropical, entre otros. Y también nos acompaña Yocho Oviedo, crítico de cine. Él es el fundador del sitio de crítica Crinégrafo, también es programador de cineforos y otras actividades relacionadas con la cultura cinematográfica. Y bueno, les agradezco a los tres por acompañarnos. Es un gusto poder conversar con ustedes como cada mes. Gracias por la invitación. Saludos, muchísimas gracias. Vamos a empezar bueno, hoy vamos a hablar de dos películas. Bacurao, dirigida por Clever Mendonça Filho y Juliano Dornelles, y Retrato de una mujer en llamas, de Celine Sciamma. Pero vamos a empezar con Bacurao y quiero preguntarles primero, bueno, cuáles son sus impresiones generales de la película y sobre todo, quizás lo más llamativo, que es la manera en que se apropia de elementos del western, pero bueno, también con, digamos, dentro del contexto cultural muy particular de Brasil. Entonces, ¿cómo les pareció ese juego con el género? Bueno, si quieren, empiezo yo. Creo que es de lo más interesante de la película, ¿verdad? Que si, digamos, fuera una aproximación más directa desde el drama social, no sería tan interesante como la película que que resultó ser, ¿verdad? En donde hay como dos partes muy bien diferenciadas y como que ayuda a que uno al verla no se sabe bien como por dónde va a ir, digamos, uno está más atento como público ante esta propuesta, como generando ideas de como por dónde podría ir la película, cuando uno va reconociendo ciertos géneros o ciertos clichés, y por eso no quiero decir que estén mal empleados, sino que están a propósito para hacer este diálogo con las personas que la vean, y me resulta entonces más potente, digamos, la idea de que tome géneros populares para hablar del clamor popular de un pueblo ficticio que a la vez va a ser el pueblo real brasileño ante las situaciones que están viviendo actualmente. Yo creo que esta película del drama social ya se hizo, o se ha hecho muchas veces en Latinoamérica. Entonces, como ponerle este nivel de eclecticismo de géneros, me resulta como de las cosas más interesantes que tiene, que incluso se ve reflejado en el elenco. Digamos, era dudo que era ahí como un dios de la serie B, digamos. Y también muchos elementos de serie B, de John Carpenter. La película me parece profundamente postmoderna, pero de una manera muy refrescante al mismo tiempo. El montón de intertextos que tiene, incluso creo que una partitura de Carpenter, que escuché por ahí como en media película, como muchos homenajes, tributos, igual como al cine terror, al cine de serie B, pero sin perder como algo, o sea, como sin perder algo que lo hace también profundamente autóctono, tal vez. Me parece como en el dibujo de esta ciudad, que se siente también profundamente latinoamericana. Soy de acuerdo totalmente. Yo creo que sin duda como el elemento como el juego con géneros es lo más distintivo o acurado, aunque al mismo tiempo no necesariamente novedoso, si uno puede pensarlo como, seguro eventualmente vamos a hablar como del cinema nuevo y Gabo Rocha, pero digamos como que el cine brasileño, ese momento, digamos, como de tercer cine, también jugaba mucho como con elementos como de cine occidental, de género también, digamos, como uno ve Antonio de las Mortes o uno ve como Terra en Trance. Son películas que agarran como estructuras como el western, que juegan un poco como con estas elipsis y como con estos certados brasileños desolados y como estos medio road movies, y le dan como un nuevo contexto a hablar como de la gente que existe alrededor, digamos, como que no son nada más como estos valles vacíos y como personajes ancilares. Y creo que en esta contextualización, en el caso de Bacurau,
lo hace aún más potente, por esto que menciona Francisco, como de darle como esa mirada mucho más directa, quizás como a esa recontextualización como al tipo de cine como de Carpenter, con llamar a Udo Kier y todo, como que le da vuelta a muchos tópicos muy comunes, digamos, o recurrentes, e incluso como estructuralmente, si uno piensa en una película como Assault on Precinct 13 de John Carpenter, que esencialmente es también con la misma estructura de, hay un grupo, bueno, en ese caso es un grupo de policías que está como tratando como de salvarse o como de sobrevivir suficiente para que no ser como sobrellevados por un montón de pandillas. En ese caso las pandillas son un montón como de latinos y personas negras, y los policías son como los quienes resguardan la seguridad. Y bueno, por un lado lo que hace Claremont, Don Sheffield y Dornelles es que le dan totalmente la vuelta como esa idea. Entonces creo que no solamente es como el juego de géneros, como por ese guiño cinéfilo, sino que también está como esa intención como de recontextualizar, digamos, como de darle vuelta como a esas tradiciones y decir como, si la traemos acá, esto funciona diferente, como quizás los malos o los antagonistas acá, que en la película es muy caricaturesco, pero creo que funciona por diseño, tienen las caras que usualmente estamos acostumbrados a ver del otro lado. Sí, que es algo Me también llamó mucho. como de la cultura brasileña, desde los años 30, que existe esta idea del canibalismo cultural. Creo que en la música, en el cine, en el arte visual, en la pintura, los brasileños tienen esa capacidad como de incorporar como muchos elementos de la cultura occidental y darles como un giro autóctono. Digamos, de todas formas, Brasil podríamos decir que es como parte de Latinoamérica, es como este occidente periférico también, que lo es y no lo es al mismo tiempo. Pues creo que también hay una tradición de eso, ¿no? Como de antropofagia, es como se le llamaba ese movimiento. No sé qué vas a decir, Sí, Francisco. sí, definitivamente es como. No, bueno, respondiendo a vos un poco, como que sí, siento algo como este movimiento canibalista, digamos, como onda estilística incluso, también muy brasileño, se nota muchísimo. Y con respecto a lo que decía Alonso, a mí también me vibró el timbre, digamos, como con Asalto en la Comisaría 13, y me llamó mucho la atención que justamente cuando ponen la composición esta, que a uno lo saca un poco de lo esperado, o sea, como no esperaba escuchar como esta onda de sintetizadores y todo en medio de la película, es cuando empieza la película a hacer homenaje, o sea, como que la película tiene dos partes, tal vez. Una parte como retratando el pueblo y sus personajes, y también a los malos, y después la parte que se vuelve más como un asunto como thriller, suspenso, por ahí, que es donde más brinda homenaje a Asalto a la Comisaría 13, creo que se llama así en español. Es justamente, el pistolazo de salida es justamente la composición de Carpenter. Ahora, ya hablamos también como de los tributos que hace la película del cine de género, de Carpenter y demás, pero bueno, también está muy claro la influencia del western como un género histórico del cine y que tiene esa capacidad de renovarse, sobre todo en cinematografías, entre comillas, periféricas, que agregan sus propios mitos, sus propios paisajes. Aquí vemos también como el tema de los forasteros, ¿verdad? Que llegan a invadir un pueblo y el pueblo se defiende, además que es también algo muy del western. Entonces, ¿por qué creen ustedes que tiene esta durabilidad y este carácter tan icónico? Un género que tuvo su apogeo como parte del cine más comercial o industrial ya hace más de medio siglo. Creo que facilita la identificación del público con el problema, porque el western tiene como muy bien planteados como el bueno y el malo, con esa tendencia se vuelve muy maleable y entonces se puede volver más estudio existencialista o un estudio, digamos, o una película más de aventuras o una película de retrato, digamos, racista, no tal vez como retrato, sino como exposición del racismo que es endémico de algún lugar. Y acá tenemos, bueno, y luego lo otro es la idea del encierro, ¿verdad? Que es paradójico porque es un encierro en un espacio abierto. Entonces, eso la geografía
brasileña lo puede rescatar, así como lo había hecho Sergio Leone, lo había hecho Sam Peckinpah y los grandes Ford, Hawks, entre otros. Y aquí tal vez la diferencia que le encuentro es que no hay como un protagonista, como un héroe, sino que el pueblo es el héroe. O sea, esa es la clave, digamos, como que en esta unión contra un enemigo común, que ahí sí, digamos, el enemigo sí tiene más una cara, ¿verdad? Un nudo quier, pero a la vez entendemos que es un simbolismo de algo mucho más grande y hay un gran fuera de campo del gran enemigo en la película. Pero entonces esta dinámica de lucha y de sobrevivencia creo que hace que el espectador se pueda enganchar muy fácilmente y la película tiene como esas dos virtudes, que es muy entretenida y a la vez es bastante crítica con lo que quiere, sin resultar este realismo dramático del que hablaba Francisco hace un rato, que ya hemos visto muchas veces. Yo siento como que, que la posibilidad del western de seguir sobreviviendo está en el potencial de resemantizarse. Y se ha visto desde el puro principio, digamos, si se hubiera quedado el western como el hombre blanco peleando contra el supuesto salvajismo de los indios americanos, por ponerlo de alguna manera, y en ese choque lo que empezaba a acontecer, es una idea, además de que cruzando el ofensivo, sumamente como ya añeja. Incluso desde el principio del western, yo creo que esa fue su posibilidad de seguir sobreviviendo cuando empezaron a salir los spaghetti western. Entonces también es esto, es como ir mutando la premisa fundamental, pero subvertirla en sí mismo, y entonces ya no es un asunto como un enaltecimiento de una civilización contra, por ejemplo, en este caso, pueblos autóctonos, sino darle la vuelta, más bien, darle la vuelta a esa idea, que me parece súper interesante y que creo que es la forma en la que todo este género ha seguido sobreviviendo, porque sí me parece que si se hubiera quedado en sus raíces, se vería como algo ya pasado de moda, ya algo como muy trascendente. Sí, creo que sobre todo en los 50, cuando empezó como a introducir esos elementos más moralmente ambiguos, quizás, que se veía como un poco en el clima también como... sí, exactamente, digamos, como de Peckinpah también. Y luego que yo creo que el Spaghetti Western ayudó mucho a cementar esto, también porque era un poco una producción más en línea pulp, como explotación. Entonces, como que esos demarcaciones morales estaban como aún más como exacerbadas de cada lado, digamos. Uno, de hecho, viendo como las películas que menciona Clem Shafilo que lo inspiraron para esta, sí menciona a Leone, pero creo que lo que me llamó la atención es que menciona sobre todo más a Corbucci, que era un cineasta relativamente menor en comparación, pero que hacía como películas mucho más en esta línea, como un cine mucho más de sensaciones, digamos así, mucho más visceral y que jugaba mucho con esta idea en la que sus protagonistas siempre eran como antihéroes, como figuras muy demacradas, como figuras también como moralmente cuestionables. Entonces creo que esos elementos, como decía Francisco, como son esenciales para la vigencia del western, digamos, aunque si bien no es algo como tan recurrente, como que uno ve un western notable, como no sé, cada 3, 4 años o algo así. Creo que el poder está ahí, digamos, que es una iconografía sumamente potente, que sin saber de cine creo que cualquiera lo reconoce, entonces da como esa posibilidad para subvertirla, digamos, como que uno no puede realmente subvertir si no tiene la primera referencia. Entonces creo que por eso es algo muy importante. Y bueno, en casos como Bacurau, creo que cuando se introducen aún más elementos, como que vuelven como ese pastiche un poco raro de género, lo hacen aún más novedoso, digamos, cuando se mete como esta visión como de thriller ochentero, como de asalto, cuando se mete como estos elementos más corales que mencionaba anteriormente, como que el pueblo en sí es como el protagonista. Entonces creo que se van como metiendo como capas, sea en Bacurau o sea en otras películas, como que juegan como con ese... como con esa estructura y la estructura en sí sola es como un canvas en blanco y a partir de ahí el cineasta o quien sea puede como jugar con ello. Sí, bueno, ahora quería comentar algo que quizás no sé si van a estar de acuerdo o no conmigo,
Para mí una debilidad de la película es que si bien se va desarrollando su trama de manera gradual, sin necesariamente subestimar la inteligencia del público, percibo como que tarda demasiado en más o menos develar la raíz del conflicto principal. Y aunque es una película con muchos méritos, yo la sentí quizás un poco carente de foco, que quiere abarcar mucho en poco tiempo, y en esto creo que no le ayuda que se trate de una película, como decían ustedes, más coral, al contrario de la película anterior de este realizador Aquarius, que es una película a mi criterio muy superior y que se concentraba en el personaje interpretado por Sonia Braga, que es además una interpretación espectacular, ¿no? Pero no sé ustedes cómo vieron ese aspecto. Yo, yo no estaría del todo de acuerdo, la verdad. Eh, bueno, quería mencionar algo así como una nota al margen, y es ahorita que mencionaste Aquarius, es que me parece uno de los casos como que ya o sea, como que los pienso como más claros y más notables de una película que yo jamás, o sea, sin saber el director, yo jamás hubiera pensado que viene de la misma persona, digamos, del mismo autor. Me hubiera costado muchísimo. Me parece que son dos propuestas, tanto narrativas como estilísticas, o sea, totalmente diferentes. Y ahora, con lo que estás diciendo, respecto a la falta de foco, yo lo vi como un ejercicio parecido a lo que Camilo José Cela hace en La Colmena, tal vez, o a lo que hay a veces como estas narraciones que más bien es un asunto como de retratar, a ver, que el personaje no son los personajes, el personaje no son los personajes, es el pueblo, es la ciudad, es decir, es como, no saben muchísimo de ellos, sino más bien, o sea, lo que tenemos como un semblante, una figura, Es un sujeto es colectivo, de, podríamos decirlo. sí, es como un sujeto colectivo, como, o yo qué sé, la Santa María de Onetti, o incluso un poco de Macondo. Y me parece que en ese ejercicio yo sí le siento muchísima personalidad y muy bien dibujado el pueblo que está ahí. Con los malos, sí me parece que el asunto está mucho más caricaturesco, de una forma mala, valga la redundancia. Como que me parecen más, a ver, como que no es como, ni siquiera yo siento como que juega a subvertir los cánones, sino que más bien se hunde directo en el cliché. Eh, con este principio, de hecho, tal vez me pareció mejor logrado como la primera mitad de la película que la segunda, ya cuando se va directo al cine de género. Pienso que en la segunda parte, cuando ya se hace cine de género, por ponerle algún nombre, pudo haber ido incluso un poco más allá. Pudo haber sido incluso un poco, o sea, irse más a la explotación, tal vez, o algo por el estilo. Que se retiene un poquito. Me hubiera gustado como que siguiera por ese estilo. Sí, yo creo que, bueno, yo tampoco estoy necesariamente de acuerdo con que la primera parte me parezca que se extienda demasiado, porque sí creo que es necesaria en cuanto a lo que menciona Francisco, que es como una visión más, quizás como etnográfica, como del pueblo, como uno ve procesiones funerarias, uno ve como un poco la vida cotidiana. Creo que esto es importante para darle como el sentido del lugar, que, y que luego cuando pase como ese giro, digamos como la parte más como de género, como mencionamos, hay como algún tipo como envolvimiento de uno como espectador, digamos, como que uno sepa como la locación, sepa un poco como, si bien ningún personaje está como pintado de una manera así como muy, con distintas capas y nada, como que el lugar en sí se sienta como habitado y que cuando está como siendo corrompido por esos elementos externos se sienta como ese grado de peligro, digamos, como que yo creo que sí, en esa primera hora, digamos, que lo explore a tan profundidad no sería tan efectivo. Bueno, y sí veo también, quizás soy un poco más permisivo con con lo característico que es los antagonistas cuando son liderados por Ukir, pero sí veo totalmente cómo puede ser, digamos, como que el factor como de subtexto político, si uno quiere verlo de una manera como más seria, claramente eso sería como un poco un golpe, yo creo. Pero cuando se analiza como dentro de los cánones de cine de género, eh, me recuerda un poco como a esa película de Walter Hill, de Southern Comfort, también, que es como un grupo como de campiranos estadounidenses, que ninguno tiene una personalidad real, como nada más son malos porque son campiranos, porque son racistas y blancos, rednecks, digamos, exactamente. Creo que toma mucho de eso y al mismo tiempo es una posición política, yo también creo, como que a Mendoza Filo de Ordenas no les parece necesario
o inclusive como que valga la pena darles más capas porque los ven de esa forma, digamos, como que ahí siento que es un poco una visión más corrosiva como del colonialismo, digamos, como que ven este amenazante externo sin una cara definida, nada más como en su centro, como de querer como destruir eso pequeño que resguardan. Yo comparto, no, no me parece que la película tenga baches, o digamos que se le pueda recriminar una morosidad narrativa en algún momento. Me agradó mucho esta primera parte y con esta idea de que había mencionado, de que el pueblo es el verdadero protagonista. Y siguiendo con algo que dijo Alonso, la importancia de estos primeros minutos para entender que es un lugar real y no el set donde llevo actores, que entonces podamos ver cómo es la interacción y digamos ahí está tal vez lo más latinoamericano en esa primera hora, digamos, en donde ver un costumbrismo latinoamericano con ritos, digamos, de un político llegando a ofrecer algo, un muerto, ¿verdad? Y lo que implica para un pueblo, digamos, una persona tan conocida, tan vital para la coyuntura del pueblo que fallezca. Entonces, y a la vez uno entiende, digamos, como el malestar. Vuelvo con la idea del fuera de campo. Uno se imagina a los antepasados de estas personas, o sea, y esta es una tierra como que emana. eh, o sea, si hubiera habido un zombie o algo así que salga de la tierra, no me hubiera extrañado, ¿verdad? Porque es como Pedro Páramo, o sea, es esta idea de que llevan décadas, sino siglos, de una constante transgresión colonizadora y hay una resistencia que es lo que le da energía y le da vitalidad a ellos, ¿verdad? Que incluso puedan resolver ciertas diferencias, porque digamos, no todos los personajes piensan igual o van hacia el mismo lado. Entienden que ante la amenaza deben de actuar y eso es lo que van a hacer. Eh, y, y la otra parte sí es totalmente caricaturesca, pero ahí creo que sí es totalmente a propósito y creo que ya vendría a ser qué tan dispuesto esté quien la vea a entender los cánones del género o a esperar, digamos, otra película, pero ya eso no es responsabilidad ni de los directores ni de la película, sino ya es algo personal de quien lo ve y de lo que espera. Que está bien, o sea, no, esa relación con la obra está bien. En lo personal me gustó la falta de seriedad que podían tener estos villanos y esta, digamos, retrato a brocha gorda que se hacía de ellos. Y a la vez creo que es la mayor crítica de los líderes brasileños ahorita, no darles eh, ese espacio tan consciente, tan como elogiarlos o no darles esa importancia. Y ahí podríamos diferenciarlo, esta película brasileña y el cine brasileño actual con el cine mexicano, que el cine mexicano sí tiene la necesidad de ponerte esta figura, tanto en drama, en terror, en comedia, lo que sea, de autoridad con la que están criticando y ahí sí tratan de hacerle de hacer un estudio más introspectivo del villano. Me gustó esta otra versión en el cual mueren así de una manera anticlimática, inclusive van muriendo, y es como restarles importancia, simplemente son obstáculos que están ahí, y bueno, y este retrato polifónico, ya por lo menos Mendoza Filo lo había hecho en Sonidos Alrededor. O sea, que es una gran película y ya había explorado en una urbe
estas tensiones entre los autóctonos y la fuerza colonizadora, ¿verdad? Y cómo van mutando las relaciones conforme las tensiones se acrecientan, ¿verdad? Entonces, ahí en ese sentido, yo siento esta película paralela a esa otra, más allá de que sí hay una exploración del género, ¿verdad? Así como, qué sé yo, Dirley Quiroz lo hacen en ciencia ficción, o buenas maneiras juegan con el terror, el mismo Gabriel Mascaro también en la última película con la ciencia ficción, que van explorando diferentes texturas, diría, como diferentes manifestaciones de cómo se puede expresar el cine, la rabia que se tiene en este momento en Brasil. Bueno, en esta segunda parte de nuestro segmento de crítica de cine vamos a comentar la película Retrato de una mujer en llamas. Es una película francesa dirigida por Céline Sciamma. Es una historia de amor ubicada en el siglo XVIII entre dos mujeres, una pintora y una joven a la cual le está haciendo un retrato, ¿verdad? Entonces, quizás la primera observación que yo haría es que la película tiene un estilo más sobrio y contenido que otras películas llamadas, entre comillas, de época, que tratan de tener como un humor y un estilo visual más contemporáneo, quizás hasta buscando deliberadamente un anacronismo. En esto pienso como en La Favorita de Yorgos Lanthimos. Creo que esto es otro estilo totalmente diferente, ¿no? De hacer una película de época, no trata como de modernizarla de ninguna manera. O no sé qué piensan ustedes. Estoy de acuerdo. Sí creo que se siente bastante como una película de época, inclusive como estructuralmente, como que viéndola, uno bueno, al menos a mí, me evoca como estos momentos más como literarios, más, no necesariamente oníricos, pero como ese sentido como más lírico, inclusive como cuando empiezan como que los sentimientos, si bien en la mayoría de la película y como una de sus virtudes principales es como que está como en los gestos, en las miradas, también se expresa de una manera bastante declamatoria, digamos, cuando citan a Eurídice, cuando uno ve como que la acción que sucede, como la relación entre ellas, uno la ve en esa manera como de elipsis, como que uno ve nada más como los grandes momentos, digámoslo así, como que no son momentos de gran incidente, pero son como momentos constantes donde vemos como importantes en la relación de ellas. Entonces como que se salta esas otras, quizás como situaciones más cotidianas, como que una película quizás como más tradicional dejaría como para construir más, como un sentido de atmósfera. Creo que Teatro Mujer en Llamas, donde se distingue sobre todo usted como en esto, como que logra como saltarse eso y aún así como generar como un sentido como bueno, uno como espectador como de pertenencia, como que uno siente como medio voyerista inclusive como viendo esta relación sucediendo, y como que lo mencionaba, como que es este liricismo absoluto, como que sí carece mucho como de otras adaptaciones de época, que quizás se juegan más con el postmodernismo, que quizás como si están muy conscientes que son una adaptación de época y no dejan como sumergirse totalmente como en estos ritmos y como estas estéticas más anticuadas, con el miedo de alienar de un espectador contemporáneo. Yo ahí creo algunas cosas, y es lo que me conflictó un poco en la película. En primera instancia, en esto de los anacronismos, no sé si fue algo como requerido en la actuación, pero la actuación de Adele Jenner, la que hace lo dice, la chica que no es la pintora, me resulta demasiado contemporánea en sus gestos, en la forma de hablar, en un montón de cosas. Me resulta como si estuviera, o sea, como si estuviera actuando a alguien del siglo XXI, actuando a un personaje del siglo XXI, en primera instancia. Lo segundo es que creo que algo de este clasicismo clasicismo más bien de la puesta en escena es que visualmente la película trata de emular, me parece, muchas o algunas de las tendencias artísticas de la época en la cual está ambientada. Entonces, bueno, uno puede ver mucho de Gaspar David Frederick, digamos, en los encuadres, de John Stuart White también, de Gabriel Ferrer, o sea, de varios pintores o varios movimientos pictóricos incluso, como que tienen, o sea, como que tienen este mismo amor como por lo clásico.
Lo que sí pasa acá, que creo que a mí me choca también un poco, es que si bien lo que retrata a veces son como pequeños momentos de tensión, por lo general, cinematográficamente, está retratado con una grandilocuencia que a veces se me hace difícil de bajar. Okay. Me explico, aunque los momentos sean pequeños, la grandilocuencia en la que todo está retratado y los grandes paisajes y las grandes miradas y la forma en la que se encuentra todo esto, es un asunto que es como, te estás dando demasiada importancia, digamos. O sea, como que hay, como que está demasiado cargado, como de una poética artificial casi. Okay. Es lo que me genera. Y yo estaría en desacuerdo con dos planteamientos. Primero, en que no creo que sea una película clásica, creo que es una película muy, muy contemporánea. Y segundo, no creo que sea... sí hay una historia de amor, pero eso no es lo importante. Desde la parte pictórica, y ahí Francisco nos dio unas referencias, es donde puede venir esta idea de que se está haciendo una película de época de una forma más clásica, y evidentemente hay el lirismo del que hablaba Alonso, pero hay una fuerza interna de la película que es muy contemporánea y que va a la par de la cinematografía de Celine Sciamma, que todas sus películas lo tiene, de cómo transgrede normas. Y la película es, digamos, como un caballo de Troya. Se inserta en una industria y se inserta en un filme de época con unos cánones que podríamos creer, y poco a poco los va subvirtiendo. Y el hecho es que lo subvierte porque no es una película de amor. Gran tema de la película es la mirada y la representación. Es un tratado de eso. Y va explorando las formas, la lógica de cómo es el arte del retrato. Y entonces, poco a poco, el hecho de que la pintora no pueda encontrar, digamos, sublimar el retrato de la mujer de la que se va enamorando, pero ahí hay un tema en ella entre el enamoramiento o la consecución de la obra, y es un tema muy de la lógica. Es algo, un legado muy patriarcal, y por eso es que no puede. En el momento en que ella aprecia, digamos, el lado más emocional de lo que está viviendo, y se olvida tanto del encargo, es donde esta correlación de la mirada empieza a ser más énfasis. Y no olvidemos, toda la película está contada desde la memoria y el recuerdo de la pintora. Entonces, no es un retrato de época desde un punto de vista objetivo, está totalmente mediado por el recuerdo y lo que con el pasar del tiempo ese recuerdo ha generado en ella. Entonces ahí hay todo un gran truco. Y la película también nos habla de cómo el recuerdo nos permite autoengañarnos, y por ahí, digamos, la idea fantasmática, digamos, del recuerdo, y cómo ella lo trae a colación a partir de la pintura de Orfeo y Eurídice. Creo que ahí es donde están todos estos elementos modernos que nos hablan de una película muy del siglo XXI y muy en sintonía, digamos, con el acto de transgresión de la mujer y cómo está luchando en la actualidad políticamente sobre ello. Sí, Sí, yo pero bueno, pensaría que... un momento, que yo siento que, bueno, las películas no tienen un significado, un solo significado, puede ser una historia de amor, y el tema de la mirada es precisamente importante porque hay una carga erótica en esa mirada, que es otro tema que yo quería discutir, que creo que a veces está sobre enfatizado, a veces por querer leer, digamos, historias ubicadas en una época con una sensibilidad diferente, querer leerlas desde nuestra sensibilidad contemporánea, y si hay una mirada femenina en el cine, lo que hay es mujeres directoras
con experiencias y sensibilidades distintas a los directores varones, y si esto puede caer a veces en un esencialismo de género a la hora de hablar de una película como esta, o de una directora como Siama. Sí, yo creo que hay un aspecto muy importante, y de hecho yo solo lo toco un poco en la cinematografía de Claire Matuan, que si bien no, bueno, hablar de la mirada mujer, digamos, que es todo una discusión crítica ahorita en el cine, digamos, dándole vuelta como a la teoría de Laura Mulvey de la mirada de hombre. Sí creo que sería un cambio importante, digamos, si uno pone a pensar como la manera de retratar, digamos, y la relación con la cámara y con la imagen, como qué tan invasiva va a ser, en qué parte del cuerpo se va a enfocar. Por eso estoy de acuerdo que no, si bien el factor de género genera un cambio, no es necesariamente lo único, porque sería como también, como estamos hablando, como que distintos directores tienen distintas formas de filmar, así como, digamos, como Celine Sciamma filma como una escena erótica, no va a ser de la misma manera alguien como Claire Denis, digamos, o alguien como Catherine Beriatos, sobre todo. Exactamente. Entonces, como que inclusive hay como distintas formas, como, no, volviendo como que menciona de erotismo, como que el erotismo se entiende de distintas maneras. En el cine de Celine Sciamma creo que siempre ha sido, bueno, y aquí doy un poco mi posición personal. A mí me gusta el cine de Celine Sciamma, nunca termino como de enganchar totalmente, sobre todo en esta parte, cuando hablamos como de, con ese sentido como de catarsis, que está como difuminado en su obra, cuando lo expresa cinematográficamente, a mí no me termina como de apelar emocionalmente porque siento de nuevo como que está un poco sumergido como en esas atmósferas muy hipnóticas, envolventes, que quizás no dejan como que esa descarga emocional realmente se ve, que no es necesaria, claramente, pero digamos, cuando uno piensa en esa última película, digamos, en términos como de el romance, que si bien no es central, creo que es una parte importante, como al menos en términos estructurales. Entonces, digamos, como a mí, en esa parte es cuando siento que quizás la película no me funciona tanto, porque, digamos, a diferencia de una película como la Belle Musius de Jacques Rivette, que también juega mucho como con la relación como el artista, con la representación, con la mirada, creo que la diferencia, sí, creo que la diferencia principal, más allá de, bueno, la distinción de género y el estado y todo eso, es como que Rivette le da como el tiempo a la película, que dura, bueno, más de 4 horas, si no me equivoco, de ver como lo cotidiano, de ver cómo ese, como casi que literalmente, ver cómo la pintura secarse y como ver cómo esa, como eso va como cargando y como va como siendo como llevado hora a hora, de minuto a minuto. Creo que la estructura que plantea se llama, de nuevo, como que se enfoca sobre todo en estos momentos importantes para la relación, que como mencionaba Francisco, están como amplificados, y yo no creo que sea necesariamente negativo, porque es la psicología de los personajes, y desde el inicio se dejan claro como que es ahí donde está la película. Sí creo que, digamos, como en esto que estamos hablando, como esa distinción, como en lo erótico, como de la representación, en el caso de Siama, no por ser, no por ser una directora mujer, directamente va como terminar como apelando a esa versión que está como con lo erótico, como mencioné anteriormente. Quizás a mí personalmente, mis sensibilidades, alguna otra directora que lo habría hecho de una forma eh, más educativa. Entonces. En principio, es que me parece que no tiene, o sea, me parece que la lectura de que es una mirada femenina, una female gaze, digamos, una male gaze, la que tiene la película, no viene de que la directora sea mujer y que esté tratando un romance entre las mujeres, sino que incluso, y muy al contrario de lo que había dicho con la película anterior, que era como que totalmente me sacaba de sitio, que después de Acuario seguía Bacurau. En este caso, me parece que es casi como una operación lógica pensar que una película así iba a salir a partir del recorrido autoral de la directora. Porque ha estado muy metida, o sea, desde Water Lilies me parece que es la primera película, después Tomboy, después hay otra película que no recuerdo bien el nombre. Girlhood. Sí, O Van de Field. exactamente eso. Que, o sea, que el tema del género y el tema de una mirada respecto al género ha estado en la filmografía completa. También creo que no es excluyente decir que es una película que trata sobre amor y decir una película que trata sobre el gaze, sobre la mirada. Me parece que puede tratar, y incluso que puede tener una interacción entre esas dos temáticas bastante interesantes. Me parece que
repito esto un poco, como que narrativamente es una película muy contemporánea y trata temas muy contemporáneos, e incluso se puede comparar y se ha comparado con cómo se retrata contemporáneamente los romances, por ejemplo, lésbicos. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la diferencia entre Bruce de Warmer Scholar y esta, por ejemplo, y la forma en la que retrata las escenas eróticas y todo esto. Que hay mucha tela que cortar en todo eso. Narrativamente, me parece muy contemporánea. Ahora, la apuesta visual y estética, por poner de alguna manera, tampoco quiero como irme tan esto de forma y fondo, porque siempre es una arbitrariedad, me parece que es bastante más como un formalismo más clásico. Y no sé, o sea, yo siento que a veces es demasiado formal y demasiado autopomposa en las dos situaciones. O sea, como en su discursividad narrativa, a veces me parece preachy, digamos, y Sí, en ahí su apuesta. incluye el tema del aborto también, todo. Hay Sí, toda una subtrama. exactamente, Ujú. exactamente. Me parece muy panfletosa y en su ofrecimiento estético me resulta muy pesado y grandilocuente. Entonces, Ok. como que da además en ambas. Bueno, ya para ir Lo hace muy concluyendo. prolijamente, en todo caso, lo hace muy prolijamente. Ujú. Sí, bueno, ya para ir concluyendo, bueno, creo que también, eh, a pesar de que a mí me parece una película lograda, me parece una buena película, creo que también un poco lo que hemos venido discutiendo tiene que ver en cómo muchas veces las claves con las que leemos una película vienen demasiado sesgadas por lo que el mismo realizador o realizadora dice que está haciendo o por que es sobre un tema, porque trata sobre la mirada femenina, etcétera, que son temas que a veces pueden ser interesantes o pueden ser banales, digamos. Uno piensa que uno puede disfrutar la película desde un aspecto completamente sensorial, sin necesariamente hacer estas lecturas que por ahí tal vez no aportan tanto. Creo que uno podría, no sé, acercarse como a una película como un hecho estético, como un romance, que incluso podría ser un romance heterosexual o no serlo, y creo que funciona igual de bien. Entonces, a veces creo que hay como también una intención como de leer todo a la luz de los temas contemporáneos y de nuestras preocupaciones contemporáneas, digamos, y creo que a veces eso va en detrimento del cine como, como una forma de arte particular, digamos, y bueno, eh, con esa diatriba cierro, pero quiero saber si, qué les Sí. parece a ustedes, así como brevemente. Yo diría una respuesta pedestre y corta, y sería algo así como que es imposible no hacerlo, pero estaría bueno no hacerlo mucho. Ujú. Ok. Mm. Sí, yo Creo que creo que... no, que a veces digamos, existe una obra y existe las obras con respecto a la persona que, ya sea que en este caso que vea una película o cualquier otra de las artes. Y creo que en estos intersticios donde se aprovecha para ver qué representa o qué posibilidades de representación o significación pueda tener una obra, ¿verdad? Qué tan simbólica o qué tan importante puede ser para un contexto actual y en 20, 30 años, otras personas la verán con los estudios que se habrán hecho y entonces tomarán otra opinión, así como nosotros lo hacemos con el distanciamiento de las obras que nos preceden. Y creo que eso es algo imposible de no hacerlo. Creo que es algo muy del ser humano. Bueno, muchas gracias a Yocho Oviedo, Alonso Aguilar, Francisco Acuña, que nos acompañaron en este segmento de cine discutiendo estas dos películas. Y bueno, por dicha, hubieron diferencias de opinión, que eso siempre es interesante y le da como mucha riqueza, más que solo alabar ciertas obras. Pero, entonces, muchas gracias a los tres.